llamado a la participación, porque cada uno de nosotros y de ustedes es importante. Y solamente cuando estamos todos juntos dando la mano, podemos alcanzar algo que cada uno por sí solitario jamás llegará a hacer. Me encanta este himno, por cierto, brasileño. Bueno, por la música ustedes ya escucharon, por el ritmo sobre todo. El texto de mi predicación para este domingo es la epístola, que es realmente la lectura del libro de los Hechos, capítulo 6, los primeros 7 versículos. Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta aquí la palabra. Los comienzos de la iglesia, y calculo que este acontecimiento debe haber tenido lugar en algo así como, yo creo que máximo 1 año a partir de aquel famoso primer Pentecostés. Ya volvieron a ser 12 los apóstoles, porque el reemplazo de Judas se hizo ahí mismo al volver los discípulos del monte al aposento alto después de la ascensión de Jesús. Así que ya para Pentecostés habían 12 otra vez. Y ahí esperaron a Pentecostés, como dice en el Hecho al principio, en el capítulo 1:12. Era un periodo en que ya los discípulos estaban animados, pero todavía con miedo. Todavía no se atrevían realmente a salir a la calle así abiertamente, manifestándose como creyentes, como discípulos de aquel Jesús, el que al fin y al cabo fue públicamente condenado. Y sucede ese increíble y radical cambio de actitud al ser ellos llenos
del Espíritu Santo. Es que es algo increíble que una persona pueda cambiar así tan brutalmente, radicalmente. Y Pedro toma la palabra y según Lucas, ese día fueron 3.000 los que se bautizaron. Bueno, físicamente algo un poco imposible, probablemente a lo largo de varios días tomó para bautizar a 3.000 personas. A menos que hasta en la noche hayan bautizado, yo cual no creo. Y fueron agregados, dice. Esos 3.000 fueron agregados ¿a qué? Se supone que agregados a un grupo, algunos que ya existían. ¿Y quiénes existían? Aparte de los 12. En 1 Corintios 15 dice, cuando habla acerca del Espíritu Santo, dice, y en el lapso hubo más de 500 personas que vieron al resucitado. Y esas 500 personas ya formaron un núcleo. Probablemente ese era el primer núcleo de cristianos, de creyentes ya existente antes de Pentecostés. Y esos 3.000 fueron agregados a esos 500. Estoy suponiendo, no hay ninguna... Pero eso tiene sentido. 3.500 personas ya. Y no olvidemos el segundo discurso de Pedro, un poco después. Y esa vez en el pórtico de Salomón, dice en el Hechos, donde dice que eran más de 5.000 varones, 5.000 hombres. No menciona ni cuántas mujeres, ni cuántos niños, pero suponemos que hubo, y no 2 o 3, sino una buena cantidad. Hechos 4:4. No creo que haya pasado mucho tiempo entre estas dos acciones, estos acontecimientos. Semanas, bueno, quizás meses, pero poco. Y de hecho estamos mencionando ese brutal aumento, una pequeña organización de 12 seguidores, 500 personas, se podían ocupar de cada uno, marchaba bien, y le agregas 3.000, 5.000, 8.000. De 500 casi que salta a 10 millones, 10.000. ¡Wow! Y de hecho, sabemos que algunos discípulos hasta salieron de Jerusalén. Tenemos algunos relatos. Así que ni siquiera los 12 todos estuvieron todo el tiempo en Jerusalén. Salieron a viajar después de Pentecostés. La organización inicial, el reparto que funcionaba tan bien y los quehaceres que habían dividido muy bien, tú haces esto, yo hago aquello, funcionó perfecto para los 500. Ya con los 3.000 empezó a cojear y cuando llegó le agregaron 5.000 más, bueno, se vino abajo la organización. No estaba hecho, no estaba planificado para tanta gente. Se vino a pique todo. Es que no es lo mismo ocuparse de unas 500 personas, o quizás hasta 1.000, que de golpe de casi 10.000. Quizás ya ni estuvieron presentes los 12. ¿Y dónde se nota primero que algo no funciona? Que algo no funciona bien, ¿dónde se nota primero? En mi barriguita, cuando me toca pasar hambre porque no tengo que comer.
Lo prioritario, quiéralo o no, era que habían organizado esa comunidad, se reunían juntos para compartir, para comer, y empezó a flaquear esa organización. Y decían, no, pero es que antes funcionaba tan bien, ¿qué pasó? Todos están contentos, todos entusiasmados, y ahora ahí empiezan a haber reclamos y todo. Es que el trato con gente de mi tipo, porque los primeros que se habían convertido, la mayoría eran locales. Era gente que ellos conocían, eran israelitas. Y ahora después vienen en ese gran cúmulo de personas unas cantidad de familias de origen griego. Nosotros diríamos mosiúes, ¿no? O sea, mi nacionalidad, tratarlos y organizarlos es mucho más fácil que los otros. Y se hace diferencia muchas veces sin querer. El andaluz es una cosa, el local. Pero el gitano en sí, en cierto sentido, es extranjero y vive en la misma zona. Y sin querer se hace eso. Y así llegó un momento en que los discípulos perdieron el control y los conflictos eran cada vez mayores a medida que aumentaba el número de conversos. Lógico. Eso no podía seguir así. Y quizás uno de los discípulos se acordó que en aquellos días, al principio, cuando Jesús alimentó a... ¿Cuánto era el sermón de la montaña? 5,000 hombres, sin contar las mujeres, ahí menciona específicamente, sin contar mujeres y niños. Los discípulos solo tuvieron que hacer ¿qué? Repartir. Y cada vez que metían la mano en la cesta, en el canasto, salía pescado, salía pan, salía. Jesús solo bendijo la comida, pero el actuar, el poder de actuar estaba en manos de los discípulos. Porque el rol de repartir también significa de alguna forma un traspaso de poder. Lo que pasa es que no nos atrevemos. No tenemos la confianza, no queremos, porque y a lo mejor vamos a fallar y entonces pasamos una pena. Que lo haga el pastor, para eso le pagamos. Es la actitud de muchas partes, o el cura. Mi abuelo Puki, él era un dirigente laico de la Iglesia Reformada de Hungría. Y charlando con un dirigente de la Iglesia Luterana de Hungría, quien se quejaba de algo que no marchaba bien, él le contestó, ¿sabe por qué las cosas marchan mejor en la Iglesia Reformada que en la luterana, ahí en Hungría? En la reformada, los que se encargan de solucionar los problemas son cada vez los laicos más duchos en la materia, mientras que en la iglesia angélica, en la luterana, todo lo tratan de hacer los pastores. Y eso en Europa es más, parece realmente así. Eso me lo contó papá una vez.
Y esa observación es totalmente cierta. Salvo raras excepciones, pastores con un excepcional don de organización. Pero por lo general se achica su don de predicación cuando está muy metido en organizar alguna cosa. Don de enseñanza, don de auxilio espiritual. Eso es lo que el pastor debería aplicar. Nunca mejor aplicado el dicho de zapatero a tu zapato que acá. Hay pastores, nosotros tuvimos aquí un pastor alemán que le encantaba el trabajo manual, hacía cosas con madera, arreglaba, pintaba. Es un don y lo hacía bien. Pero el servicio es lo primordial y es la tarea más importante. Porque pintar una reja lo puede hacer otro también. No es obligatoriamente cosa de él, de que tenga que hacer el pastor. Y algo así pasó allá. Repartir comida o tener anotado quiénes son las familias a las cuales vamos a ayudar o entregar una bolsa de comida, al fin y al cabo eso lo pueden hacer otras personas también. Para eso no hay que tener gran ciencia o grandes estudios. En cuanto decidieron elegir 7 laicos para realizar y coordinar el trabajo social de la iglesia, porque es eso, trabajo social de la iglesia, milagro, se acabaron los reclamos. Se acabaron las murmuraciones y continuó el aumento constante de la membresía, que era algo increíble, inusitado. Si uno considera la cantidad de gente que se anexó en los primeros años, es increíble. Y no solo allá, en cada lugar que fueron después los discípulos a ciudades, otras ciudades afuera, países, a Grecia, Pablo, en toda parte, brotaba como hongos. Una comunidad solo crece cuando hay participación. Y sea eso un club, una asociación o una iglesia. Por supuesto, algo de don en sus directivos también es necesario. Y sí, a veces es difícil traspasar o ceder la responsabilidad. ¿Por qué? Porque, yo no sé si me va a funcionar también. Yo no sé si me va a hacer el trabajo como debería hacerlo. Y no confío. Y tengo mi duda. Pero es que hay que saber pasar. La autoridad pasar la responsabilidad. Por eso algo de fe es necesaria. Si aceptas o aceptaste un cargo, debes saber que necesitas a veces la ayuda, el visto bueno y sobre todo el apoyo de Dios. Y es de notar que el método de elección realmente no ha cambiado en la iglesia, por lo menos en esencia en esos 2000 años. Se reúne la comunidad en oración, se toma la decisión, se elige, se instalan las personas elegidas en un pequeño rito, en un pequeño culto,
especial para ellos, etc. Pero con la ayuda de Dios también seguimos adelante. Lo que hay perfeccionado, aumentado, es la forma de ayuda. Hoy día una gran parte de la iglesia tiene, por lo menos en Europa, mucho en Estados Unidos, tiene agencias que se encargan del manejo al por mayor. Claro, son muchas congregaciones, entonces cada uno su esfuerzo por un lado. No, vamos a juntarnos y hacer un solo esfuerzo. Pan para el Mundo es una de esas organizaciones, el Lutheran World Relief, Lutherhilfe, etc. Hay muchas organizaciones que Adveniat. Pero ahí siempre se trata de que lo manejen gente responsable. A veces hay pastores también, pero no es la idea. Federación Luterana Mundial también tiene su organización. Hoy día, sin embargo, vuelve a surgir ese peligro, quizás en diferente forma, pero por la misma causa. Porque muchos pastores, colegas, se dedican demasiado al trabajo social de su iglesia y han descuidado mucho la predicación de la buena nueva. Y eso se nota. Y estoy hablando no de países ateos, estoy hablando de países que fueron y han sido cristianos. Que el Señor nos ilumine y guíe en realizar en forma equilibrada y ecuánime esta gran responsabilidad en medio de nuestra congregación aquí también y nuestra iglesia en Venezuela. Amén. Vamos a confesar ahora nuestra fe cristiana en respuesta a la palabra de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro, te damos gracias por las señales de tu amor y de tu bondad, la que tú manifiestas en este mundo y también en nuestras vidas. Todos aquí somos personas dotadas, personas que recibimos tus regalos y cada uno tiene razón suficiente para darte las gracias. Despierta nuestros sentidos para que también nos alegremos por las pequeñas y aparentemente insignificantes cosas, por una palabra amable de aliento, por una
pequeña atención por el amor que recibimos por parte de los demás y por la belleza de este mundo. Tú eres un Dios magnánime. A ninguno que acude a ti lo envías con las manos vacías. Llena, te rogamos, también nuestras manos para que ayudemos a los impotentes. Hablemos con los que están solos, los que no tienen a nadie quien los escuche, para que confiemos en aquellos que ya no reciben sino desconfianza. Ayudemos a conseguir justicia para los despreciados y los sin derecho, para que reconciliemos las personas que se distanciaron y extrañaron, para que todos vean lo bueno que tú eres. En este día te queremos pedirte en especial por el pueblo de Afganistán, por los problemas que pasan, por la inseguridad, por el peligro de muerte, por lo que están pasando. Acompáñalos, llénalos de bendición cuando acudimos y sé con nosotros cuando ahora acudimos también a tu mesa para reforzar nuestra hermandad y solidaridad. Sé nuestro acompañante diario en esta semana que comienza. Acompaña a los que sufren de su mengua de salud, sobre todo los que tienen problema del coronavirus, y haz que desaparezca cuanto antes este mal que aqueja a este mundo. En tus manos colocamos nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y hermano. Amén.